después de haber sido abofeteado, latigazo en todo su cuerpo, escupido y cargando con los pecados de la humanidad. Porque no aceptaban que Él era el Salvador, el Hijo de Dios, el Mesías, el ungido, el elegido para cargar con nuestras cargas. Estando Jesús en agonía, Él piensa en su madre y la encomienda al cuidado de su discípulo Juan. Vimos cómo María obedece al llamado de Jesús, de Dios, que en su vientre se iba a formar y de ella nacería el Hijo de Dios, y ella creyó aún siendo virgen. Recordemos la profecía de Simeón que se estaba cumpliendo en ese momento, cuando él estaba bendiciendo a Jesús y le decía a María: entonces este está puesto por caída y para levantamiento de muchos, y una espada traspasará tu misma alma. En estos tiempos también podemos ver cómo una abuela puede traer al mundo a su propio nieto, y es que toman algo de la madre y del padre y se lo ponen a la abuela, y de ahí que viene y pasa. Bueno, es un proceso que todos más o menos conocemos, y nace un niño, pero ella sabe y está clara que ese niño no es de ella, sino que es de la pareja de esposo. Y es algo parecido a lo de María, solo que lo de María es celestial. Dios lo puso en el vientre de María. Ella lo amó como toda madre ama a sus hijos. Ella, mientras lo educaba, sufrió muchísimo, lo cuidó y estuvo para él. Y Jesús, viendo esa imagen frente a él, a su madre y discípulo amado, sabiendo que el tiempo de él había llegado, quería asegurar que Juan estuviera al cuidado de su madre, y es aquí donde dice: mujer, he ahí tu hijo; hijo, he ahí tu madre. Asegurando que ambos mutuamente, el uno al otro, se cuidaran. Jesús tuvo un cuidado especial por su madre, y es el cuidado que todo hijo debe tener por sus padres, como dice en Efesios 6, 1, 2. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Juan y María permanecían juntos durante todo ese proceso. Esperaban el momento que Jesús le hablara, y él ya no podía cuidar a su madre personalmente, y le dice a Juan que aceptara a María como a su madre, y a Juan, como necesitaba todavía amor maternal, le dice a María: cuida a Juan como a tu hijo. Sin duda alguna que Cristo vio y sintió la angustia y agonía de la madre estando en la cruz, sabiendo que era viuda, porque se cree que José, el esposo de María, había muerto. Mis hermanos, Jesús, siendo perfecto, tuvo padres imperfectos aquí en la tierra. Y yo le digo a mi comunidad, a nuestros jóvenes, que nuestros padres pueden ser imperfectos, pero hay un mandamiento que dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Amén. Podemos ver
que Jesús no se dirigió a ella como su madre, sino que le dijo mujer. Y es que Jesús no era un hijo muriendo en una cruz frente a una madre, sino al Salvador del mundo muriendo por ella y el resto del mundo. Las palabras de Jesús a María, mujer, he ahí tu hijo, que quieren decir, ahora soy tu Salvador, tu Redentor. Así como Jesús tenía tantos deseos de cuidar a su madre en esos momentos de necesidad, asimismo Él quiere cuidar de sus discípulos que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Podemos ver que Él amaba a sus discípulos y aún los ama, sin ser ellos sus familiares. ¿Cuánto más no iba a amar a su propia madre? Y es que Jesús no veía las cosas de una manera normal. Con Él la verdad era extraña. Si Él quería a su madre con un cariño innato, ¿cuánto más pueden contar con su amor sus obedientes discípulos? Dice la palabra de Dios en Lucas 10, del 19 al 21, que Jesús y los hermanos de Jesús, que su madre María y los hermanos de Jesús fueron al encuentro a ver a Jesús, pero la multitud era tan grande, tan inmensa, que no pudieron llegar a Él, la multitud se lo impedía. Y uno de sus discípulos se le acerca a Jesús y le dice, tu madre y tus hermanos te buscan. Y Él le responde, mi madre y mis hermanos son los que buscan la palabra de Dios y la cumplen. Y esto no fue un desprecio a su madre y a sus hermanos, sino una exaltación de obediencia, que quiere decir claramente que aquellos que buscan la palabra de Dios y la cumplen, tienen un mejor acceso a la comunión y a la ayuda de Jesús que su propia familia. Amar la obediencia de las palabras de Jesús, o de la palabra de Dios más bien, nos pone de manifiesto en una relación con Jesús más íntima y segura de ser escuchada y agradada que las relaciones con sus propias familias más cercanas. Así que ahora podemos ver qué enorme estímulo es para nuestra fe cuando Jesús hace previsiones para las necesidades de su madre en el Calvario. Aquellos que escuchan y cumplen la palabra de Dios tienen incluso un mayor derecho al cuidado de Jesús. La palabra de Dios siempre nos llama a hacer actos de sacrificios de amor, y Jesús dice, el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, lleve su propia cruz y sígame. Debemos tener en cuenta que continuamente a la costumbre, Jesús no advirtió a sus propios hermanos a cuidar de sus hermanos, cualquiera que sea la razón, para no dejar a María al cuidado de sus hermanos o de los otros hijos. La nueva relación entre María y Juan pone de manifiesto las previsiones hechas para nosotros en el cuerpo de Cristo. Cuando Jesús le dice a María, mira a Juan como a tu madre, y a Juan, mira a María como a tu madre, mira a Juan como a tu hijo, y a María, mira a Juan como a tu madre, nos enseña nuestras necesidades y nos hace ver cómo se encuentran una vez que hemos dejado todo para seguirle. Pablo dijo en Hechos 20:28 que Cristo adquirió la iglesia de Dios con su propia sangre. Por eso, uno de los regalos que Jesús nos dio desde la cruz fue la iglesia. Una generosa, sustentadora, esperanzadora familia más allá de la familia. Y esto es un gran estímulo que muestra la fe
en el cual muestra el significado de la iglesia, como lo hizo en la relación entre Juan y María. Así que vamos a ser valientes en el cuidado de nuestro Señor. Si Él tenía muchos deseos de cuidar de su madre, asimismo hará hoy por cuidar de aquellos que escuchan y cumplen la palabra de Dios. Y si Jesús pudo atender sus necesidades en ese momento tan humillante y de debilidad, ¿cuánto más puede cubrir nuestras necesidades en su presente de abundancia de poder y de exaltación? Y si Jesús adquirió la iglesia con su propia sangre y ordenó que en ella las madres sin hijos estuvieran hijos y los hijos encontraran madres, entonces hoy nadie debería estar sin una familia que cuide de ellos en el cuerpo de Cristo. Así es que, mis hermanos, yo les exhorto que continuemos amando a nuestros hijos y los hijos que continuemos amando a nuestros padres, porque hay una relación más que sanguínea, hay una relación que nos une a Dios, porque ¿quién nos une? Pues nuestro Dios, nuestro Creador, quien unió a la iglesia, quien utilizó la iglesia para unirnos con Él. Amén. Sean estas palabras explicativas para cada uno de nosotros. Amén.